El propósito de esta charla es directamente intentar hablar desde una perspectiva diferente respecto al mundo que habitamos a día de hoy. Esto abarcándolo desde la simpleza. Pero la simpleza no se puede encasillar como el minimalismo, que es bonito pero carece de personalidad, o inclusive desde la pereza. No. La simpleza se tiene que abarcar desde las diferentes perspectivas que se tienen en el mundo respecto a la manera en la que estamos sobrellevando nuestro día a día. Esto desde diferentes puntos de vista, más que todo en el que planteo acá, que es la capacidad productiva de un ser humano y cómo esto los está agotando. Pero ¿cómo solventar esto? De esto vamos a hablar más adelante. Mucho gusto, mi nombre es Nicolás y hoy les voy a hablar de la importancia de las cosas simples. Byung-Chul Han es un filósofo y ensayista surcoreano que habla en un texto llamado La Sociedad del Cansancio, precisamente de que acabo de hacer alegoría, y es que las expectativas de las personas están orientadas directamente a la producción. Esto es un problema porque si las personas únicamente tienen como destino de vida producir, trabajar y trabajar, lo único que van a hacer es agotarse. Las perspectivas de vida o los sentidos de vida que se tienen que brindar a las personas tienen que ser más allá de consumir. Esto sucede mucho en las redes sociales. Uno ve una especie de imagen de perfección de estos influencers que viajan a todos lados, que tienen las mejores casas, los mejores carros, las mejores novias y el mejor físico. Pero hay un problema, esto es irreal. Lo que realmente debe interesar es algo más allá, lo que yo mismo menciono como lo más importante. ¿Y qué puede ser lo más importante? Directamente las pequeñeces o la simpleza de las cosas de la vida de día a día. Byung-Chul Han plantea que existen enfermedades en todos los siglos de la humanidad, como lo pudo ser la peste bubónica, o inclusive como pudo ser la gripe española, la malaria, la tuberculosis. Y a día de hoy podríamos decir, la de la modernidad es el COVID-19, pero no. Él plantea que la enfermedad contemporánea es y sigue siendo las enfermedades mentales. Tales enfermedades como lo son la depresión, como lo es el TDAH o inclusive el síndrome de desgaste ocupacional. Este síndrome de desgaste ocupacional se basa más que todo en estadísticas brindadas por Corea del Sur, porque en la cultura oriental se premia mucho, se aprecia mucho que las personas, o lo ven de buena educación, trabajar en exceso. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona trabaja en exceso ya no tiene tiempo para sí misma, ¿y qué sucede? Se agota y empieza a sufrir de depresión y de estas enfermedades que plantea Byung-Chul Han, y muchísimas veces se orienta hacia el suicidio o se pretende acabar con la vida porque lo ven como única salida, ¿cierto? Sin embargo, Byung-Chul Han dice que esto es proporcionado por esas expectativas de vida y esta sobreinformación que brinda un agotamiento crónico en las personas. Y este agotamiento se puede ver tanto por trabajar tanto y ver como única perspectiva de vida el producir, y también por esas falsas expectativas de perfección, ¿cierto? Intentando fomentar una especie de vida mucho menos invadida por toda esta sobreinformación. Entonces, también dentro de estos medios de producción se pretende que se tenga la idea de libertad, pero esta libertad es completamente falsa. ¿Por qué? Si nos vamos, por ejemplo, a una de las mentes maestras del mundo antiguo, como lo puede ser Platón, se plantea en la República que el ser humano solo es libre cuando tiene tiempo. En esa época el tiempo libre, pues ese tiempo que se tenía, se brinda más que todo a pensar, a enaltecer el conocimiento, intentar encontrar respuestas hacia todas las incógnitas que se poseen en el mundo antiguo, ¿cierto? Sin embargo, después, a día de hoy, ya no existe el tiempo. Todo lo tenemos medido, hay que ir a trabajar, y cuando se llega de trabajar hay que arreglar la casa, hay que cocinar, lavar ropa, etc. No hay tiempo. Y siempre estamos supeditados a cumplir unos horarios, no únicamente en el estudio, por ejemplo, que yo que soy estudiante, tengo que tener tiempos medidos para hacer mis trabajos y poder entregarlos a tiempo. Platón plantea que es libre aquel que tiene tiempo, aquel que no está supeditado a este tipo de horarios, que puede dedicar ese tiempo a pensar, a filosofar, a encontrar respuestas de las incógnitas que siempre ha tenido la humanidad. Ahora bien, ¿cómo sobrellevar este cansancio? ¿Cómo sobrellevar o cómo intentar solucionar este tipo de problemas o problemáticas que se viven a día de hoy con toda esta sobreproducción y sobreinformación que invade nuestros cerebros? Primero, hay que encontrar una perspectiva. Hay un trabajador social colombo
japonés que se llama Yokoi Kenji Díaz. Él en varias conferencias habló de algo llamado Ikigai. Esta es una palabra japonesa que de pronto la podemos traducir al castellano como sentido de la vida. Pero este Ikigai no es el sueño por el cual usted vive, no. Este Ikigai es mantener el sueño vivo haciendo las cosas bien día a día. O sea, el Ikigai es aquello que te mueve día a día. En una sociedad tan minimalista y tan disciplinada como es la japonesa, el Ikigai es como una especie de estilo de vida que se sobrelleva por parte de todos. Así que el Ikigai lo podemos reducir en hacer todas las cosas bien. Por ejemplo, estás lavando loza, estás lavando un vaso. Lava ese vaso como si fuera el último vaso que vas a lavar en tu vida, ¿cierto? Si tienes un trabajo, haz ese trabajo lo mejor posible, no por terminar, haz el paso a paso, disfruta todo el recorrido de ese trabajo. Entonces el Ikigai se puede reducir a no es la meta, es el camino, ¿cierto? Otra terapia que se puede utilizar es el Shinrin-yoku, que es japonés también, que se refiere a caminata forestal, se podría traducir más o menos de esa forma. Y esta caminata forestal está radicada desde estudios científicos que mencionan que la tranquilidad de la naturaleza ayuda al cerebro a sobrellevar la ansiedad e inclusive hasta curar la depresión. ¿Esto a qué se debe? No hemos dejado de ser animales, y como animales que somos no podemos vivir en un mundo tan sobrecargado de tanta información, y eso es lo que sucede con los seres humanos en las ciudades, por ejemplo. Están tan sobrecargados de tanta información, de tanto ruido, de tantas cosas en su día a día, que el cerebro se agota y empieza a generarse una ansiedad que en el pasado, cuando éramos animales de la naturaleza, del ámbito más natural, podría derivarse a una respuesta frente a un peligro, a un depredador. Entonces podemos utilizar una especie de alegoría a un tigre invisible, y ese tigre invisible, ese peligro irreal, es lo que nos brinda ansiedad a nosotros a día. Entonces, en este Shinrin-yoku, lo que se pretende es usted ir a caminar, y ya, ahí radica nuevamente la premisa del inicio, las cosas simples. Haz algo tan simple como ir a caminar a un bosque en la naturaleza es suficiente para sobrellevar esta sobrecarga informática y este agotamiento del trabajo, ¿cierto? También derivado en un estudio que hizo la BBC referente a los cánticos de las aves, que lo que afirma es que el cerebro siente seguridad y tranquilidad cuando oye el canto de las aves. ¿Esto por qué? Reiterando lo que planteé anteriormente, que somos como animales, o instintivamente seguimos siendo animales. El hecho de que canten las aves nos brinda tranquilidad porque las aves únicamente cantan cuando están en un espacio seguro. Por ende, lo podemos traducir a que nos sentimos seguros con el canto de las aves porque no existen depredadores a nuestro alrededor. Es algo así de sencillo, ¿cierto? Y nuevamente radica en la importancia de las cosas simples. La simpleza, en vez de pereza, se puede traducir como una especie de refugio a un ruido constante. Y esta simpleza la podemos abarcar desde diferentes perspectivas de vida que poseemos los seres humanos. De hecho, hay un personaje en YouTube de un canal que se llama Cinematics. Lo que él hace son videoensayos, y estos videoensayos van orientados desde los videojuegos para plantear una tesis, y a través de esa tesis pues generar un video bastante interesante con fuentes, etcétera. Muy interesante el trabajo de Cinematics. Pero ¿a qué quiero llegar? Él en un video se plantea en un videojuego llamado Red Dead Redemption 2, que es un videojuego del viejo oeste. Él estaba en un tren, y este tren entra en un túnel, ¿cierto? Y en este túnel no se ve nada. El personaje está ahí, entra al túnel y solo se ve una lámpara al fondo que era amarilla porque era de vela, era de fuego, era de aceite, y solo sonaban los rieles, de pronto algunos cuchicheos de algunas personas que estaban presentes en ese tren, pero todo era oscuro. Y él dice: y retomé un recuerdo de mi infancia, cuando iba de paseo en mi auto familiar que solo sucedía una vez al año, y una vez me sorprendí cuando atravesamos un túnel que para un niño era algo mucho más nuevo porque en las ciudades no se ve, y cuando lo atravesé parecía que fuera un portal hacia otro mundo. Entonces uno plantea algo tan simple como estar en un carro en carretera y entrar en un túnel y generar todo este tipo de pensamientos fantásticos en la mente de un niño, porque un adulto es más difícil que se produzca porque ya está bastante bombardeado de muchísima información. Entonces un túnel no representa algo bastante interesante o nuevo en estos aspectos. Entonces, ¿qué pasa? Que él hace esta alegoría de cuando era pequeño, y con la simpleza de estar en un carro y atravesar un túnel ya se imaginó un mundo de posibilidades, y su imaginación creó el resto, sin necesidad de haber tenido que leer tanto, sin necesidad de haber tenido que recibir tanta información y sin distraerse porque tiene que cumplir con ciertos horarios, ¿cierto? La simpleza no radica en carecer
de crecimiento personal, de renunciar al crecimiento, sino centrarse en lo que realmente importa. Y lo que realmente importa desde mi punto de vista no es tener una mansión, no es tener un carro, el último celular, miles de mujeres dispuestas a lo que uno quiera, no. Para mí lo importante es las experiencias, así como tener una buena conversación, un café, un atardecer, una experiencia tranquila y sencilla, que si bien esto se puede terminar traduciendo en un confort, que si usted se mantiene en un confort, esto ya puede ser bastante nocivo para usted, pues intentar sobrellevarlo dentro de una sociedad que todo es rápido, todo es inmediato, todo es ya, produzca, y si no produces no sos nadie, no, nunca vas a dejar de ser alguien, y no es porque tengas una cédula, una identificación, un pasaporte, o porque tengas plata, no, es porque tienes la capacidad de pensar, tienes la capacidad de tener criterio, de generar ideas y pensamientos. Así que se puede resumir en que las cosas que realmente importan son las experiencias. Tener una buena conversación es suficiente. Sentirte satisfecho de haber arreglado bien tu casa, de haber lavado bien la loza, de haber cumplido con tus labores en tu trabajo de forma correcta es suficiente. Vivir con simpleza es priorizar la paz sobre el consumismo, es estar en el aquí y el ahora, priorizar esta paz por sobre el consumismo. Eso es la simpleza que yo planteo. Además, quizás no se trata de la meta, sino del camino y la quietud que este camino nos brinda, ¿cierto? Y la sencillez la podemos encontrar en aquello que realmente da un sentido en nuestra vida. ¿Por qué te levantas todos los días? ¿Para obtener dinero y comprarte algo? Pues déjame decirte que si es eso, lo estás haciendo mal, porque tarde o temprano te vas a sentir muy cansado. Muchas gracias.